trayectos curriculares, experiencias y desafíos, empezando un poco a poder tener este desafío de volvernos a encontrar y entramarnos en el territorio provincial, que es muy vasto, que es muy amplio, que tiene muchos institutos de formación docente. Esta propuesta estuvo dirigida al profesorado que viene dictando los seminarios específicos de ESI, entre ellos el Seminario de Sexualidad Humana y Educación, en los profesorados de educación inicial y de educación primaria, y los seminarios de educación sexual integral que se vienen dictando desde hace un poco menos en los profesorados de educación secundaria y de educación artística. Y también fueron convocadas y convocados las y los referentes institucionales de ESI, que de aquellos profesorados que aún no han terminado ni han cerrado la reforma de sus diseños curriculares. Entre ellos son los profesorados de educación especial, de educación física, de ciencias de la educación y de lenguas extranjeras. Como les decía, entonces, esta formación se organizó en torno a 3 puntos de encuentro, en base a diferentes temáticas, textos bibliográficos, y también una serie de actividades y de conversatorios, fuimos de alguna manera construyendo una trama que fue desde la virtualidad. El año pasado, como sabemos, tuvo una complejidad importante con la pandemia que no ha terminado, pero bueno, fue todo un desafío poder volvernos a encontrar en la educación, con la docencia de educación superior. Acá también quería hacer un breve paréntesis, quizás luego pueden surgir preguntas al final. No es el objetivo de este conversatorio historizar sobre estos seminarios específicos de ESI, pero sí no quería dejar de mencionar que en nuestra provincia el Seminario de Sexualidad Humana y Educación se dicta y se empezó a dictar por primera vez desde el año 2012, y este año está cumpliendo 10 años de implementación, no es algo menor. Y el Seminario de Educación Sexual Integral, que como dije, ha sido incorporado a algunos profesorados de educación secundaria y educación artística, se incorpora con los diseños curriculares del 2015 y se comienza a implementar por primera vez en el año 2018, en algunos profesorados. De hecho, este año es la primera vez, por ejemplo, que se implementan los profesorados de historia y de lengua y literatura. Entonces, como vemos, la ESI en la formación docente, en la formación docente inicial, es un proceso que de larga construcción, pero que aún, como dice Morgade, es un proyecto que está en construcción. De allí, ¿no?, esta necesidad de encontrarnos y seguir pensando no solo el currículum, sino también las prácticas docentes, los desafíos didácticos, pensar que este seminario es un seminario para diferentes niveles, para diferentes modalidades. De hecho, nombré la educación artística. Bueno, cada profesorado también, ¿no?, tiene sus complejidades en torno a poder pensar la transversalización de la ESI luego cuando la docencia egresa y tiene, ¿no?, que ir a transitar su vida laboral por las instituciones educativas. Bueno, hecho este pequeño paréntesis, ahora sí, vamos a presentar entonces al repositorio. Decirles que este material, como mencionó Patricia Moscato, es producto de la compilación del equipo provincial de educación sexual integral. Estos recursos que fuimos de alguna manera recepcionando fueron parte, ¿no?, de la elaboración de este trayecto de formación que mencioné. Son recursos muy diversos, muy variados, abordan diferentes temáticas, problemáticas. Van a ver que en el material están organizados de acuerdo a estos 3 puntos de encuentro que nombré más arriba. Tenemos podcasts, infografías, presentaciones en Genially, en PowerPoint, en Prezi. Bueno, podrán ir recorriéndolo. También esto no tiene un recorrido lineal. Podemos entrar y salir de un recurso, volver a él. Entonces la invitación también es a que puedan recorrer este material y bueno, y también ir apropiándonos a medida que querramos trabajar determinados temas o problemáticas vinculadas con la ESI. Bueno, dicho todo esto, entonces le paso ahora la palabra a mi compañero Claudio. Bueno, entonces no vamos a hacer esperar más la entrada del verdadero protagonista de esta tarde, que es el repositorio, y elegimos para convidar 4 de los trabajos y de los recursos. Ustedes van a después poder encontrar todos, digamos, los que están ahí disponibles.
Y elegimos estos 4 con un cierto criterio de diversidad de temas y de modos de abordarlo para poder, digamos, convidar e invitar a que se haga no solo recorrido, sino apropiación y uso, y por qué no, tal vez modificación de estos recursos. Vamos a empezar por el primero, que es una infografía sobre violencia de género. A esta infografía, a este recurso, lo van a encontrar, por ejemplo, en la página 9. La autora, la creadora de este recurso, María Candelaria Matsuki. Es licenciada y profesora en psicología, docente en nivel superior universitario y en Instituto de Formación Docente. También es miembro de equipo de orientación en el Instituto de Formación Docente y trabaja en el Instituto Superior Particular Incorporado 9204 de la ciudad de Reconquista. El recurso fue elaborado para estudiantes de 4º año de profesorado en agronomía para la alternancia. Bueno, tenemos el gusto y el placer de escuchar ahora a María Candelaria. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a apelar a la buena conectividad que estoy teniendo en este momento, pero si me desaparezco, no es que me asusté, sino que se me cortó internet. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. El recurso que elaboré es un recurso muy sencillo, una infografía que tiene que ver con los tipos de violencia de género. Está basado en la ley 26.485. Esa ley fue actualizada en el 2019, se incluyó un tipo más de violencia, por lo tanto tendría que modificar allí agregando la violencia política, ¿sí? Bueno, para tenerlo en cuenta. Es un material que yo elaboré previamente, ¿no? En 2019, para usar con 4º año del profesorado en agronomía, para la modalidad de alternancia del ISPI 9204, la ciudad de Reconquista, bien al norte de la provincia. El grupo de alumnos era un grupo que estaba conformado por estudiantes que venían de diferentes provincias, de todo el país, en su mayoría de poblaciones rurales. Estos estudiantes se forman como docentes para insertarse en escuelas rurales, en el medio rural de todo el país, como para enmarcar la población. Bueno, como dice Graciela Morgade en Educación Sexual Integral, en algunos sectores hablar de machismo aparece como una idea anticuada, como algo que es de la época de las madres, dice, o de las abuelas. Sin embargo, si uno pone el lente de aumento, dice, no necesitamos demasiado aumento para poder darnos cuenta de que hay mucho más espejismo que realidades, dice. Yo tomé esa frase cuando pensé en contar lo que había hecho con esta propuesta, porque en el medio rural de donde provienen los estudiantes o la mayoría de los estudiantes, nos encontramos con una muy tradicional de lo que son los roles de género, ¿sí? O sea, como que están muy marcados los roles masculinos y femeninos. Es una mirada poco flexible todavía y muy cargada de prejuicios también. Bueno, en relación al recurso, la infografía yo la utilicé para identificar los tipos de violencia de género, previo a un trabajo que habíamos hecho en relación a conceptualizar, por ejemplo, género, sexo, violencia, bueno, entre otras cuestiones, ¿sí? Me parecía que presentar la información de esa manera ayudaba como a ser visualizada más claramente por los estudiantes, les permitía organizarla, les permitía también establecer relaciones más globales en relación a la temática que estábamos abordando. Y decía también que era una posibilidad de que estos futuros docentes, estudiantes en ese momento,
pudieran conocer un instrumento muy sencillo y lo pudieran usar también en sus clases a futuro. Porque para crear la infografía utilicé un programa gratuito, la creé de manera online. Entonces también fue una manera de mostrarles a ellos cómo se utilizaba ese programa y que se podían hacer infografías y un montón de otras cosas más de manera muy sencilla. ¿Cómo usé la infografía? Bueno, mi propuesta inicial era que pudieran pensar situaciones conocidas o que fueran publicados en diarios de la zona y que luego las pudieran clasificar en función de los distintos tipos de violencia que aparecían en la infografía. Bueno, una manera también de poder darse cuenta que los hechos de violencia de género son mucho más frecuentes de lo que uno cree y están mucho más cerca de lo que uno cree. Y también porque son situaciones que en la escuela aparecen, que muchas veces nosotros podemos detectar, podemos advertir y que necesitamos sí o sí intervenir en ellas. Mi intención, como para ir así haciendo un cierre, era que los estudiantes pudieran incorporar herramientas de promoción de digamos, aprendizajes relacionados con la prevención de distintas formas de vulneración de derechos, porque trabajamos también en otras cuestiones, como ser maltrato infantil, abuso sexual, bueno, en general, diversas situaciones, que pudieran conocer la Ley de Protección Integral a las Mujeres, y también que tuvieran un espacio para iniciarse, podríamos decir, a la ESI. En ese espacio, ¿no es cierto?, que también intentaba apuntar al cuidado de la salud, al disfrute, al respeto del propio cuerpo y del ajeno, etc. Y bueno, y por último, porque para trabajar ESI con los adolescentes, considero que es muy importante comenzar revisando las propias experiencias, los propios aprendizajes que ellos habían tenido en clave de ESI ahora, ¿sí? Y me parecía que el espacio del seminario, me sigue pareciendo, ¿no? Pero en ese momento el espacio del seminario en las carreras de formación docente tiene que colaborar en ofrecer primero información válida, ¿sí? Científica, podríamos decir, o constatada, pero también que se pudiera propiciar un trabajo que fuera reflexivo sobre las propias experiencias, las prácticas en relación al género, porque bueno, como sabemos, las masculinidades y las feminidades son construcciones propias de la época, de la familia, del pueblo, de la religión, de la escuela, ¿sí? Y entonces, bueno, pueden ser interpeladas, desarmadas, vueltas a armar, siempre trabajando en pos de una sociedad que sea cada vez más igualitaria y con derechos que sean efectivos para todos, para todas, como lo propone la ley de ESI 26.206. La ley de educación. Bueno, muchas gracias, Candelaria, muy interesante. Ya vamos a tener dentro de un rato tiempo para conversar, intercambiar y hacer preguntas a cada uno de estos trabajos. Por ahora vamos a seguir escuchando el segundo trabajo que se llama ¿Por qué enseñar ESI en las... Esa es una pregunta. Posibles respuestas a algunos cuestionamientos. Este recurso lo van a encontrar en la página 12 del recursero. En este caso, las autoras son dos, María Laura Gatti y María Fernanda Frangela, de la Escuela Normal Superior de Comercio número 39, José Ingenieros de San Gregorio. María Laura Gatti es profesora y licenciada en Filosofía, docente de nivel secundario y superior del Instituto número 40 Mariano Moreno de San Cristóbal. María Fernanda Frangela es profesora de Filosofía, docente de nivel secundario y superior e integra el Frente en Defensa de la ESI. Este recurso es destinado a estudiantes de los profesorados de educación inicial y primaria.
Bueno, ahora le pasamos la palabra a María Laura y María Fernanda. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Voy Buenas a tardes, comenzar adelante. yo. Bueno, Ujú. esperemos también que nos acompañe la conectividad. Bueno, el recurso que con Laura creamos en esta formación consiste en una infografía que recorre y que sintetiza una serie de preguntas que funcionan o que han emergido para nosotras como cuestionamientos a la enseñanza de la ESI en las escuelas. Contiene a su vez las distintas posibles respuestas que como educadoras y educadores legitimidad, perdón, ahí estoy de nuevo, para dar legitimidad y respaldo institucional a las decisiones pedagógicas que vamos tomando en relación a la ESI. A través de este recurso buscamos lograr herramientas, construir herramientas que hagan posible un diálogo constructivo con la comunidad educativa y con las familias, que invite al intercambio y que, bueno, conduzca a la creación de acuerdos y de otras acciones en conjunto a fin de poder fortalecer este derecho. Para nosotros es un recurso situado, porque lo que nos motivó a su creación fue un emergente, lo que va sucediendo en los territorios. Hay territorios que, como dijimos, son diferentes a lo largo y ancho de la provincia. En algunos lugares la ESI ha logrado instalarse o establecerse en las instituciones, en otros todavía encuentra muchas resistencias. Y lo pensamos porque en los últimos años, a medida que se fue instalando en el debate público la discusión acerca de la ESI como derecho educativo, también emergieron discursos reaccionarios en contra de su enseñanza y de su puesta en práctica. Distintos mensajes que estaban amparados en, bueno, pretensiones jurídicas o de tipo científico o de tipo ético, que distorsionan en muchos casos el sentido de la ESI y que van sembrando en la sociedad prejuicios, temores, confusiones o directamente que difunden información falsa. Entonces, tanto alumnos, alumnas, docentes, familias, nadie está exento de esto. Los mismos docentes muchas veces nos sentimos, bueno, un poco inseguros o inseguras al momento de tomar nuestras decisiones pedagógicas porque, bueno, circula mucha información que confunde. Entonces quisimos recoger estos cuestionamientos e indagar cuáles son los argumentos con los que contamos para hacerles frente. A este recurso nosotros lo acompañamos con una fundamentación que va explicando y desarrollando cada una de estas preguntas. Elegimos cinco preguntas, cinco interrogantes, que podrían plantearse a cualquier docente que está desempeñándose en un jardín, nivel inicial, el nivel primario. La primera es, bueno, la sexualidad, ¿no se enseña en casa? Esta pregunta para poner en discusión la noción de derecho y en ese sentido la responsabilidad del Estado como garante de los derechos y también para hablar de las experiencias propias de cada uno en relación a cómo aprendió acerca de la sexualidad y por lo tanto la necesidad de que la institución educativa adopte la enseñanza de la ESI y porque cuáles han sido las consecuencias también de ligar a la dimensión privada los saberes acerca de la sexualidad. Bueno, la segunda es hablar de sexualidad con niños de primaria y de jardín. Nos pareció que, bueno, muchas veces hay una noción de sexualidad que es muy restringida, ¿no? Entonces acá queremos también poner en debate esto, revisar esa representación, volver al concepto más de carácter integral de la sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud, y revisar los modos como las personas nos vamos socializando en el género y cómo vamos, bueno, desenvolviendo y construyendo esa experiencia de la sexualidad en las instituciones educativas incluso. Entonces, ¿cuál es el rol de la escuela frente a eso? Bueno, parece que se perdió la conexión de Fernanda.
María Laura, no sé si querés, mientras esperamos, en todo caso después retoma Fernando donde quedó. Sí, Claudio, ¿se me escucha? Sí, ¿Hay perfecto, conexión? adelante. Sí, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como comentaba Fernanda, la infografía recorre 5 posibles preguntas. La primera, que es la que ella estaba comentando, es: ¿la sexualidad nos enseña en casa? ¿No? Como algo una pregunta que circula. La segunda pregunta que plantea la infografía es: ¿hablar de sexualidad con niños de primaria y jardín? Y bueno, esa pregunta apunta a que la respuesta revise la representación que tenemos de la sexualidad y el concepto actual de la Organización Mundial de la Salud para comprender este carácter integral del concepto de sexualidad. La tercera pregunta es: ¿por qué no llaman a un especialista para trabajar el tema? Bueno, aquí la idea es desarmar el paradigma biologicista médico de la ESI, revalorizar la función docente, y justamente está en relación con la noción de sexualidad entendida de manera integral. Por tanto, bueno, ya no necesitamos de un médico o de un docente de biología solamente para que aborde la educación sexual en el aula. Ahí regresé. No sé, Fer, dale, continúa si querés. Bien, Bueno, adelante, el corte de funcionamiento que encontramos es qué pasa si no estoy de acuerdo por mis creencias con la ESI. A veces las familias pueden llegar a plantear eso, o el mismo docente muchas veces, encuentra contradicciones entre y vive como una imposición lo que tiene que enseñar de acuerdo a la ley 26.150 y sus propias creencias o valores, ¿no? Bueno, esta pregunta está dirigida a revisar cómo se determina y por qué lo que se enseña en la escuela. Es decir, qué es lo que establece la ley 26.150 y qué significa que la educación sea pública, más allá del tipo de gestión incluso que tenga la institución. Bueno, y esto nos lleva finalmente a la pregunta número 5, que también es como un indagar acerca de, bueno, ¿por qué? Volvamos a revisar, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Cuál es la contradicción? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los contenidos? La pregunta 5 es más una afirmación, dice: no quiero que le enseñen a mi hijo ideología de género, esta expresión, ideología de género, que también apareció estos últimos años. No pretendemos ponernos a discutir la expresión en esta instancia, pero sí invitar a dialogar a la comunidad educativa acerca de cuáles son esos miedos, cuáles son esos juicios previos que se tienen acerca de la ESI, esas representaciones. Entonces, convidar, compartir cuáles son los objetivos del programa de educación sexual integral, cuáles son los contenidos específicos de cada nivel. Creemos que por ahí con el conocimiento se combate ese temor, y creemos que ahí podemos llegar a encontrar un puente de acuerdos, porque pensamos que ninguna persona, una vez que conoce los contenidos, estaría en desacuerdo en reconocer lo bueno que es que, bueno, que a mi hijo, por ejemplo, le enseñen, o a mi hija, el respeto de todas las personas por igual, que conozca su cuerpo para poder contar qué es lo que le pasa y poder pedir ayuda, permitir que cada uno elija las actividades y juegos que quiere desarrollar. Entonces, a través de convidar esos objetivos y contenidos, poder desarmar esas representaciones que, cuando las personas dicen ideología de género, se mezclan muchas cosas ahí que son difíciles de desarmar. Y bueno, podamos construir un piso de acuerdos. Laura. Bueno, me parece que Laura se desconectó. Bueno, realmente estamos... Entonces, sí, ¿vas a terminar? Sí, Fernanda. no sé si tenemos unos minutitos nomás para hablar de los destinatarios, Bien, destinatarias. Bueno, lo pensamos para estudiantes y futuros docentes de nivel inicial, primario y secundario, debido a que estos son los niveles educativos que por ahí son objeto de más
donde pueden emerger más estos ataques o dudas o resistencias frente a la educación sexual integral. Porque también se considera que hay temas, ¿no?, que no son apropiados por esta concepción de la sexualidad. Y bueno, nos parece sumamente importante que los y las educadoras conozcan los marcos legales que los amparan, las razones que respaldan su trabajo, que se sientan seguros, seguras y empoderadas, y que también sean docentes que revisen y que sean críticos frente a lo que enseñan y a lo que trabajan en las aulas. Bueno, espera que ahora vuelva. Pero... Acá regresé. ¿Por qué elegimos una Acá regresé. Ah, bien, Lau. Continúa. Bien. Bueno, esperemos que nos ayude la conexión. Bueno, ¿por qué una infografía? Cuando lo pensamos con Fernanda, creemos que la infografía, tal como la planteamos nosotros, nosotras, que es un recorrido de algunas preguntas, ¿no? Establece esta dinámica del diálogo, de compartir argumentos, compartir razones, posibles respuestas, y en este sentido, el recurso no lo diseñamos como cerrado, como fijo, sino con la posibilidad de que pueda continuar con otras preguntas, que se puedan ofrecer otras razones a las preguntas que nosotras diseñamos, ¿sí? Entonces, bueno, la infografía la pensamos de ese lugar. Y en este sentido, creemos que lo que aporta es una instancia de búsqueda y de investigación compartida, ya sea entre colegas, entre estudiantes, con las familias. No es una teoría que bajamos para ser enseñada, sino que partimos de los cuestionamientos que circulan en los medios, que circulan en los pasillos de las instituciones educativas, cuestionamientos que escuchamos en los lugares en los que circulamos. Y bueno, la idea es esa, vamos, partir de esos cuestionamientos y ofrecer los argumentos y las razones para defender la ESI. Y bueno, por último, y para cerrar, pudimos llevar la infografía al aula recientemente, porque el recurso es nuevito, y lo que pudimos observar son dos cosas. Bueno, por un lado, estudiantes que tienen claros los argumentos con los que defenderían su propuesta de la ESI en el aula, que tienen claras algunas nociones, algunos lineamientos de la ley, y en otros casos, y nos sentimos identificados como docentes, muchas veces naturalizamos esta defensa o las razones, ¿no?, por las que defendemos. Entonces, la infografía lo que ayudó es explicitar, a identificar con claridad cuáles son las razones que nos permiten defender la ESI. Entonces, bueno, eso fue interesante en esto de defendemos la ESI, sí. ¿Por qué? ¿Qué harías? O sea, nos pusimos un poco en situación si vendría una familia y nos plantearía alguna de las preguntas que Fer comentaba. Bueno, como futuro docente, ¿qué respondería? Esa fue un poco la dinámica que planteamos en el aula y estuvo bien. Bueno, muchas gracias Fernanda y Laura. Realmente estamos asistiendo, como el nombre lo dice, a un conversatorio donde no siempre tenemos la ocasión de conversar con las autoras de un recurso que podemos tener al alcance de la mano. O sea que creo que esta es una oportunidad en la que, bueno, ya estarán pensando preguntas, comentarios y sobre todo aprovechando también la cantidad de lugares desde la que estamos conectados, para nombrar algunos, como por ejemplo Totora, Sunchales, San Cristóbal, Esperanza, Villa Gobernador Galvez, San Justo, Candioti, Arroyo Seco, Sastre, Rafaela, bueno, muchos lugares, también por supuesto Reconquista, La Rosa, Laguna Paiva. Es decir, tenemos una ocasión de contar, digamos, las autoras de los recursos para poder conversar y también la riqueza de las experiencias, ¿no?, desde tantos lugares de la provincia que vamos a poder, bueno, intercambiar, escucharnos y hacer preguntas y comentarios. Vamos a seguir ahora presentando los dos trabajos que siguen, que lo va a hacer Raquel. Adelante.
Bien, bueno, gracias Claudio y gracias a las compañeras. Antes de seguir con la próxima presentación, no quería dejar también de decir que nos siguen llegando comentarios por el Facebook y uno de ellos de alguna manera visibiliza y valoriza este recurso para trabajar esta relación entre sí y las familias, porque sabemos que muchas veces, sobre todo en el nivel inicial y en el nivel primario, tenemos este nudo, ¿no? Que muchas veces nos tensiona, nos llena de miedos, pero bueno, que tiene que ver con esto, con poder de alguna manera construir y tener claros nuestros argumentos, en tanto docentes, para defender el derecho que tienen las infancias y las adolescencias a recibir ESI en las instituciones educativas. Así que bueno, celebramos entonces estos recursos que nos vienen a interpelar y que nos vienen también a dar herramientas en nuestras prácticas docentes y que, como siempre decimos, se pueden resignificar, retrabajar, recrear, porque también ese es un poco el objetivo de este repositorio. Bueno, dicho todo esto, pasamos ahora a la siguiente autora. Ella es Araceli Boumerá. Es profesora en Historia por la Universidad Nacional del Litoral y es docente en el Instituto Superior del Profesorado número 8, Guillermo Brown, en el anexo de la localidad de Esperanza. También es docente de los seminarios de educación sexual integral en economía y en ciencias de la administración. Bueno, ella nos va a presentar ahora un recurso que aborda algunos de los temas emergentes. Esto también nos plantea Morgade. La ESI tiene grandes desafíos en cuanto a la problematización de algunas temáticas. Entre ellos es este, que se vincula con poder pensar las corporalidades y, a mi entender, también una de las formas más naturalizadas que hemos tenido, quienes si pensamos en nuestras biografías escolares, en relación a qué sucede con las corporalidades en las escuelas, qué se dice, cómo se piensan los cuerpos y cómo se los leen. Bueno, sin más preludio, entonces, ahora le paso la palabra a Araceli y decirles que este recurso pueden encontrarlo en la página número 25 del material. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como dijo Raquel, a partir de la capacitación que recibí el año pasado por el Ministerio de Educación, pensando en la formación docente, es que decidí construir esta presentación en Genially, que tiene como temática la gordofobia o gordoodio. Básicamente, revisar a partir de esta presentación la complejidad temática del gordoodio o de la gordofobia a partir de la accesibilidad de diferentes recursos. Desde el libro de Laura Contreras y Nicolás Cuello, Cuerpos sin patrones, hasta un podcast donde Camila cuenta su experiencia traumática y dolorosa, por citarla justamente a ella, en lo que es qué ocurre en nuestro sistema, diría Laura Contreras, perdón, qué ocurre con nuestros cuerpos que no acatan el estereotipo de la delgadez en nuestra sociedad, ¿no? Básicamente, a través de este recurso, que nuestros estudiantes entiendan que hay todo un sistema jerárquico que impone o que patologiza a los cuerpos y que imprime pequeñas violencias a aquellos cuerpos que no acatan esta cuestión de la disciplina y de pertenecer, ¿no? Y de tener un cuerpo que sea bello, mostrable y obviamente fit, diría Contreras. ¿Qué otra cosa más diseñé o qué otro recurso presento en esta presentación de Genially? Una entrevista a Nicolás Cuello, una obra de teatro en donde se puede ver que se llama Micropolítica de la supervivencia gorda, en donde se hace mostrable justamente al cuerpo que no pertenece a este sistema o a este ideal de belleza moral, y básicamente que se construye como una resistencia, ¿sí? El cuerpo es una resistencia, ¿no?
Además, me gustaría también incorporar en este recurso la página de Mujeres que no fueron tapa, en donde se recupera la deconstrucción de los estereotipos de género y se presentan historias de mujeres que no pertenecen a este ideal que presentan desde los medios de comunicación y de la industria de la moda. Y por último, también, y no menos importante, la ley de talles, que tomando el decir de Nicolás Cuello, tiene que ver con, bueno, justamente dar garantía de derechos fundamentales a todos y todas. Los objetivos de este recurso es justamente ir recuperando lo que Graciela Morgade decía, que la ESI es un espacio de concreción de derechos y también incorpora nuevas temáticas en reclamo de distintos colectivos que emergen en la escena pública. Y me pareció muy importante trabajarlo en el seminario porque justamente estamos formando a futuros docentes en donde van a tener que concretar y no reproducir prácticas discriminatorias como es el discurso gordofóbico o del gordo odio. La población destinataria, como lo acabo de decir, son los estudiantes de los profesorados de Administración y de Economía que cursan el seminario de ESI en su 4º año. Y para terminar mi presentación, nos hicieron pensar por qué la implementación de este recurso dentro de la ESI o qué le puede aportar a la ESI dentro de la formación docente. Y pensando un poco lo que justamente dice Graciela Morgade, ¿no? Toda la escuela está atravesada por una educación sexual. Y siempre sobre los cuerpos se imprimen discursos, miradas, y lo que nuestros futuros estudiantes o nuestros futuros docentes tienen que saber poder inscribir es en qué proyecto político se encuentran, ¿no? Si en uno que promueve una justicia curricular y una concreción de derechos, o en otro que se ancla en un sistema heteronormativo, patriarcal, transfóbico y yo agregaría gordofóbico. Bien. Y con eso daría por finalizado mi presentación. Muchas gracias, Araceli. Realmente también este recurso es un recurso muy potente, sobre todo porque, vuelvo a decir lo mismo, nos invita a hacer un recorrido no lineal, a entrar y salir por diferentes vínculos. Es un recurso que al mismo tiempo no se agota, me parece a mí, en el trabajo de una sola clase, sino que es un recurso que nos invita a construir diferentes problematizaciones, ¿no? Sin lugar a dudas, también es un recurso que interpela las propias subjetividades de las y los estudiantes, del profesorado, ¿no? Porque, bueno, esta relación con nuestros cuerpos es algo que también, ¿no? Tiene marcas, como dije antes, de nuestra propia biografía escolar y de los discursos y de las prácticas, ¿no? Que pasaron por nuestros cuerpos al interior de las escuelas. Y no quiero dejar de hacer mención que, bueno, que trabajar estos temas con adolescentes es fundamental porque esta cuestión de las exigencias en torno a los estereotipos de belleza, estos cuerpos hegemónicos, es algo que está instalado, ¿no? En el centro de cómo se perciben a sí mismos, de la construcción de la propia imagen corporal, pero también de su relación en la grupalidad, ¿no? En esa construcción entre pares, entre pertenecer, no pertenecer, poder estar o no estar. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias, Araceli. También es un recurso que les invitamos a recorrer. Bien, bueno, y ahora vamos a pasar al último recurso que teníamos seleccionado para hoy. Este recurso fue construido de manera colectiva por 3 docentes de la ciudad de Rosario. Las voy a presentar primero. Les pido que me tenga paciencia porque tengo que acordarme de muchos datos. Voy a empezar entonces con Paola Gracioli. Ella es licenciada y profesora en comunicación social, docente de educación secundaria y de educación superior.
Es también la referente del espacio de géneros y sexualidades de la Escuela Provincial de Teatros y Títeres de la ciudad de Rosario, y también es activista feminista y forma parte de la Asamblea Permanente por la ESI. Otra de las colegas que participó es María Dolores Kovacevic, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario. Dolores es también docente en institutos de formación docente, es referente del espacio de géneros y sexualidades del Instituto de Educación Superior número 28, Olga Cosettini. También junto con Paola forma parte de la Asamblea Permanente por la ESI, y también es integrante del programa de Educación Sexual Integral de la Facultad de Humanidades y Artes, de la UNR. Finalmente, Verónica Zamudio, profesora en Ciencias de la Educación por la UNR, también es docente de la Facultad de Humanidades y Artes, profesora de los seminarios de Educación Sexual Integral, tanto en matemáticas como en lengua y literatura, y es la coordinadora de este programa de ESI dentro de la facultad que ya mencioné. Ellas elaboraron un recurso que toma otro de los ejes que, como nos dice Morgade, hay que seguir tensionando, investigando, profundizando, y que tiene que ver con cómo pensamos la diversidad sexual al interior de los institutos de formación docente. El recurso se llama Orgullo como respuesta política, es una presentación en Genially. Esperen que me gustaría decir, esperen que tengo mi lío de papeles, ya me relajé, así que no voy a correr, ya se me cortó internet. Lo vamos a encontrar en la página número 28, y está pensado, me parece que esto también tiene un plus, para poder ser trabajado con estudiantes de todos los institutos de formación docente. Bueno, ahora sí, entonces, cierro el micrófono y les dejo la palabra a las tres docentes. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por la invitación. Obviamente nos sumamos a ese agradecimiento colectivo que se fue sucediendo en el transcurso de la tarde. Contarles que, bueno, nos pusimos obviamente muy contentas cuando vimos que nuestro recurso se publicaba en este recursero colaborativo, y que a su vez también fue parte de uno de los materiales obligatorios que se utilizaron en las jornadas Educar en Igualdad. Entonces, eso ya da cuenta de que este material está circulando y que las diferentes voces colectivas se están leyendo, viendo y escuchando según los recursos. Así que, bueno, contentas y agradecidas por ese lado. Por otra parte, contarles brevemente en qué consiste este recurso y un poco los objetivos generales. Nuestra intención era justamente, recuperando un poco una de las frases que decía una de las compañeras, esto de recuperar a Morgade, cuando plantea que la ESI tiene grandes desafíos todavía. Bueno, uno de ellos es sin dudas el abordaje de la diversidad sexual, de las disidencias y de la categoría de interseccionalidad puntualmente en los diferentes niveles del sistema educativo. Entonces, en nuestro recurso, que tiene como objetivo justamente abordar el trabajo sobre la diversidad sexual, sensibilizar sobre las diferentes problemáticas asociadas a las disidencias, a la diversidad, y también socializar experiencias junto con el marco normativo, decidimos armarlo también pensando en el marco de la pandemia, ¿no?, que nos convocaba mucha virtualidad, y ya por ahí a fin de año, cuando estábamos proyectando esto, bueno, veníamos cansadas de reuniones por Meet o vivos, que era como lo que se proyectó desde el inicio. Pensamos justamente en una infografía donde reunimos diferentes recursos para construir uno más colectivo y con diferentes recursos. Entonces utilizamos en primera instancia una encuesta, que es un recurso colectivo de que va a estar hablando más adelante mi compañera Pau, sobre la categoría interseccionalidad, abordando diferentes características y diferentes categorías para utilizarla como disparadora y generadora de debate. Lo linkeamos también como en un PDF para que lo puedan descargar. Utilizamos también videos retomados del canal de YouTube, vinculados a la diversidad sexual, como para poner también palabra, caras, voces a este recurso.
Por otro lado, también utilizamos un glosario porque nos parecía fundamental que todo este marco de debate, escucha, diálogo y también lo que podía llegar a ir apareciendo en el marco de pensar en una encuesta, en un relevamiento a modo de disparador, tiene que poder ser fundamentado teóricamente desde qué es la orientación sexual, la identidad de género, la categoría de heteronorma, bueno, cisexualidad, en fin, utilizamos un glosario, ampliado con todas estas conceptualizaciones. Y por último también, para no retrasarme más y pasar la palabra, sumamos dentro de este recursero, porque también nos parecía crucial que esté presente y que sea parte, diferentes recursos para trabajar sobre el marco normativo. Entonces, no solo hablamos de la Ley de Educación Sexual Integral, sino todo ese marco normativo que hace que podamos trabajarla no solo en las instituciones, sino también entenderla como derecho, que era un poco lo que venían sosteniendo las compañeras desde el inicio. Bueno, de mi parte nada más, le doy la palabra a las compañeras. Bueno, hola a todos, a todas y a todes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me sumo también a todos los agradecimientos que las compañeras realizaron previamente. Nosotras pensábamos por qué la ESI, ¿no?, en la formación docente. Principalmente porque consideramos que si queremos hacer cambios a nivel educativo y a nivel cultural, y que para que de alguna manera esto se traduzca en nuestra sociedad, más allá de que siempre, los cambios son a largo plazo, nunca se pueden dar de un día para otro, creemos que la formación docente es, de alguna manera, el escenario por excelencia para poder generar e iniciar grandes transformaciones, ¿no? Y creemos que, en este sentido, la implementación de la educación sexual integral en la formación docente, en particular, es justamente, sin lugar a dudas, una de esas grandes transformaciones. También, me parece que estamos convencidas que quienes trabajamos en la formación docente, siempre lo hacemos pensando en cómo garantizar derechos, ¿no? Igualdades, en la búsqueda también de la justicia social, y digo que en tal sentido nos hemos apropiado en los institutos de formación docente en relación a la educación sexual integral como un proceso, ¿no? Creo que desde hace bastante tiempo, inclusive antes de la materialización de una norma, muchos de nosotros, a través de la militancia en distintos espacios sociales, académicos, educativos, venimos, ¿no?, como poniendo de relieve la importancia de pensar una escuela que reconozca derechos de todos, ¿no?, y que principalmente no los vulnere. Resaltando, y posicionándonos siempre desde lo político, ¿no?, en qué entendemos justamente por esto que se denomina educación sexual integral. En este sentido también justamente reconocemos los grandes avances en cuanto a la política pública, la política educativa y a la curricular, ¿no?, en particular. Seguramente, la inclusión de los espacios específicos en el currículum de la formación docente creo que recupera de alguna manera estas demandas de aquellos y de aquellas que estamos en la formación docente, ¿no? Y justamente incorpora saberes de distintos campos de conocimientos que yo creo que nos ayudan de alguna manera a poder transmitir una educación sexual, pero justamente desde una mirada mucho más integral, ¿no? Principalmente para cambiar esas ideas o tradiciones que nos fueron atravesando, ¿no?, en la escuela, y que muchas veces justamente nos ha, justamente lo hago personal porque muchas veces me he sentido excluida, ¿no?, a través de sus diferentes discursos y prácticas sexistas, heteronormadas, androcéntricas, etcétera, etcétera, ¿no?
Digo, por eso me parece que celebramos este tipo también de instancias, porque de alguna manera nos permite mostrar la creación de diferentes recursos y materiales didácticos que nos ayudan a poder pensar nuestro diseño y desarrollo de nuestra enseñanza. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Pau. Bueno, un poco queríamos cerrar esta breve presentación con las compañeras, también compartiendo un poco la cocina de este recurso y también con qué preguntas en relación a nuestras prácticas fueron también configurando la idea de armar esta infografía. Así como decía recién Vero, en la implementación de esta política educativa nos encontramos con montones de desafíos y en relación, digamos, al tema que elegimos, a la diversidad sexual, vemos que muchas veces, digamos, está esta tensión entre, digamos, propuestas pedagógicas que puedan cuestionar la heterosexualidad como norma social, como matriz de producción, junto con otras propuestas que de algún modo normalizan las identidades y es posible que caigamos en ese riesgo de hacer el decálogo de la diversidad sin tocar, digamos, esta norma social o matriz de producción. Entonces, en ese armado, nosotras nos parece importante como asumir ese desafío y también, además de pensarla en una clave que pueda cuestionar esa norma social, era, bueno, plantearnos y cómo poder pensar la ESI en clave interseccional. Y en ese sentido, incorporamos al recurso, es una encuesta, digamos, que, digamos, a la hora de implementarla, la pensamos tanto en jornadas de sensibilización, como en clases o en talleres. La pensamos como en dos momentos, una parte inicial sin tanta, digamos, revisión teórica o conceptualización, sino poder relevar saberes, experiencias previas. Toma diferentes líneas de trabajo para pensar la interseccionalidad, como el género, la clase social, la etnia, la salud mental, la diversidad funcional, la diversidad corporal. Es decir, es una encuesta que está planteada como un recurso abierto y colectivo que puede ser también enriquecido a partir de las experiencias y de la puesta en escena, digamos, de esta herramienta, que entendemos también como una ocasión, una invitación a poder revisarnos en nuestras biografías, en nuestras propias intersecciones y desde ahí también pensar, digamos, una práctica docente que tenga en cuenta, digamos, los diferentes sistemas de desigualdad que nos rigen. Así que un poco, digamos, compartirles eso dentro de las experiencias que hemos tenido en la implementación de esta encuesta. Nos ha llamado la atención cómo ahí, digamos, está estructurada a partir de diferentes temas, como mencioné, y las cuestiones ligadas a los racismos y a la diversidad funcional es algo que fuimos relevando que todavía son difíciles como de identificar. Creemos que a partir, digamos, de esta encuesta hay un primer momento que es como poder reconocer o identificar las propias intersecciones y luego, bueno, qué compromisos podemos asumir para transformar las prácticas y los discursos en los que estamos involucradas, involucrados, involucradas. Que bueno, un poco como contarles cuáles fueron las preguntas, los desafíos que nos movieron a pensar, bueno, esta herramienta, este recurso. Muchas gracias, compañeras. No quería también dejar de hacer mención que, bueno, que gran parte de estos recursos compilados tienen, más allá, esto lo dije en la mesa pequeña de trabajo con las compañeras, más allá de que tienen un contenido
conceptual, ¿no?, que se inscribe en las perspectivas teóricas, epistemológicas, en la didáctica de la ESI, son recursos que desde una mirada estética también están bien construidos. Siempre pienso en estas infografías, en un tamaño más grande, en los pasillos de los profesorados, en las puertas, en las carteleras, digo, pensando que estos recursos también puedan trascender las aulas de los institutos, ¿no?, para poder también seguir entramándonos, ¿no?, y pensar que si bien tenemos un espacio específico de ESI, la ESI tiene y debe ser transversal a todo el instituto, ¿no? Bueno, ese es otro de los grandes desafíos que tenemos y que quizás posiblemente este repositorio también puede ser una herramienta, ¿no?, para seguir traccionando esta transversalización, porque, no, como decía Verónica, esta posición y esta construcción androcentrista de la ciencia, de las artes, de las diferentes disciplinas, todavía es algo que, bueno, que seguimos tensionando, que seguimos traccionando, que, bueno, que no es algo que está agotado, ¿no? La ESI, bueno, está en este camino, ¿no? Seguimos en esta construcción que decía Morgade. Bien, y también no quería dejar de hacer mención que al igual que el repositorio que nos presentó Araceli, el recurso, es un recurso que nos invita también a hacer diferentes recorridos, a entrar, a salir, quizás a detenernos en un tema, luego profundizar otro tópico, bueno, plantean recorridos no lineales. Bien, bueno, dicho todo esto, no quería dejar de mencionar que en breve vamos a pasar al espacio de preguntas, así que pueden dejarlas en el chat del Facebook. Y ahora le vamos a pasar la palabra a Tobías Crudeli, referente de políticas educativas para la educación superior del Ministerio de nuestra provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, todas y todes. La verdad que es un placer estar una tarde más aquí desde el canal del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, apostando a la reflexión, a la indagación, al pensamiento, al repensamiento, acerca de prácticas, vínculos, formas, poderes, cuerpos, estrategias, instrumentos. Quería saludar a las autoridades presentes, a Patricia Moscato, quien es subsecretaria de Educación Superior, quien nos brinda la completa confianza de trabajo cotidiana, al equipo de ESI, especialmente a Ximena, con quien tenemos una articulación de palabras y acciones constantes. Felicitar realmente este acopio de experiencias, de microprocesos que están realizando. La verdad que es una grata sorpresa cuando abrí el documento y me encontré con esta multiplicidad de experiencias tan diversas, tan diferentes, con diferentes formas, podcasts, infografías, juegos, y a lo largo y a lo ancho de la provincia también. Hay experiencias desde el norte al sur, el este y el oeste. Me parece que es fundamental porque también da cuenta de que es un proceso que se está corporizando y se está llevando adelante en todos los rincones de la provincia de Santa Fe. Quiero decir que me tiene un poco atónito, no sabían que iban a estar también aquí las productoras y productores de estos recursos, por lo tanto no dejo de sentirme un poco avergonzado, sinceramente, porque creo que han sido los actores fundamentales de este proceso, que me parece súper, súper rico. Quisiera decir que el equipo de políticas estudiantiles tiene una referenta, que es Lucía Rossi, quien hemos convenido que sea ella quien tome la palabra en este tipo de encuentros, con este tipo de eje temático, pero hoy por una cuestión de agenda ella no pudo estar. Así que bueno, por una cuestión de funciones me toca a mí. Como decía antes, me parece fundamental y es un tema que siempre tocamos en las reuniones que tenemos con las directivas de las instituciones, con el cuerpo de estudiantes. Hablar de los microprocesos. Muchas veces la teoría, si no se corporiza, si no se despliega, si no se reelabora, queda en letra muerta. Y es muy importante en estos momentos, y es lo que nosotros notamos en el contacto con los cuerpos docentes y con el estudiantado, es que necesitamos instrumentos, necesitamos formas de despliegue, no solamente teoría, sino que realmente maneras que logren corporizar y desplegar estos procesos. Y gratamente me encuentro con este archivo, este documento, que tiene este formato. Y yo quisiera rescatarlo porque me parece que es fundamental en tiempos donde sobreabunda la información, donde estamos todos, todas y todos quemados de participar de estos encuentros, encontrar realmente un acopio de producciones locales,
tan bien elaboradas, con tanta pasión como he escuchado que lo han hecho, en un lugar que es muy fácil de desplegarlo, me parece fundamental. La semana pasada tuvimos un encuentro con un Instituto Superior de Educación Física donde nos pedían algunas herramientas sobre cómo trabajar la ESI en el deporte, y hablamos de eso. Y gratamente, cuando abro el archivo, me encuentro justamente con esto, como si fuese un anillo que cae en la situación justa. Así que desde el equipo Política Estudiantil, desde ya vamos a difundirlo y vamos a darle la difusión que es necesaria, ¿sí? Quería contarles también que desde el equipo Políticas Estudiantiles tenemos a la perspectiva de género, que sabemos que es uno de los puntos de ingreso a la ESI, como uno de los marcos, de los lentes con los que buscamos analizar los procesos, las problemáticas, las negociaciones, con lo que enfocamos nuestro desarrollo, nuestra producción de políticas públicas, nuestros nexos. Tenemos pensado acá a fin de año empezar a pensar, a crear ciertos conversatorios para lo que sea el proceso de producción de protocolos para la intervención en caso de violencia sexista dentro de lo que son las instituciones de educación superior. Así que, nada, es algo que tenemos presente y estamos trabajando en eso. No quiero extenderme mucho más, simplemente decir que las transformaciones, como se han dicho, son por la vía de la educación. Creemos eso, y que hay un antiguo proverbio asiático que dice que el tiempo justo para plantar un árbol fue hace 20 años. Creemos que en este tiempo estamos plantando árboles, no de un proceso, no de una vanguardia, sino recuperando procesos que vienen hace tiempo, con movimientos organizados, con conquista de derechos, con corporizaciones en leyes, con corporizaciones dentro de los procesos, dentro de las instituciones, procesos vinculares y de poder que cada una de ustedes está llevando adelante como manifestación de esto. Y nos parece fundamental el rol que está teniendo el estudiantado del nivel superior también en este proceso, porque en todos los encuentros que hemos tenido han sido garantes de corporizar esta demanda, porque siempre, en cada encuentro que tenemos, en la mayoría de los casos, si bien reconocemos que hay resistencias y hay tensiones también, son ellos quienes nos impulsan a seguir trabajando más, a seguir trabajando mejor, a ir por más recursos, a pensar nuevas maneras. Lo que le decía, la semana pasada nos pidieron herramientas. Entonces, llamar, felicitar y alentar a que el movimiento estudiantil organizado o desde sus formas no institucionales tradicionales, porque la Ley de Educación de la provincia de Santa Fe también reconoce que los centros de estudiantes no son las únicas formas de organización, sigan llevando adelante estas demandas. Cuentan con nosotros para poder canalizarlas, para articular con el equipo de ESI, y nada, eso, felicitarles al equipo de ESI y a todas las productoras y productores de este material, porque la verdad que es fundamental en estos tiempos. Muchas gracias. Gracias, Tobías. Realmente, bueno, les prometimos diversidad de temáticas y creo que lo han podido constatar. La amplitud, digamos, de temáticas, de formas. Y escuchando a Tobías, pensaba justamente en dos cosas. Que no se trata, digamos, de instruirnos en ESI, sino de formarnos en ESI, y que por eso no son solamente herramientas o instrumentos, sino que son prácticas, ¿no? Y cada recurso está en relación a una perspectiva, digamos, no es un recurso suelto, sino que es un recurso que está de una forma inmanente ligado a la perspectiva de la ESI. Entonces me parece que en ese sentido no son ni mera teoría, ni una mera herramienta que alguien la podría aplicar sin una perspectiva, sin una formación, digamos, inherente a este proceso, que, digamos, bueno, tiene que ver con una práctica, ¿no? Es decir, por ahí vamos a abrir este espacio para conversar desde esto que acabo de decir, porque es una de las preguntas recurrentes, ¿no? Es decir, si han implementado estos recursos, las autoras, ¿no? ¿Qué han podido recoger, digamos, de algo hemos escuchado, ¿no? Y también hay preguntas que giran en torno a la gordofobia, el gordo-odio, ¿no? Si no hace límite, si no hace obstáculo, esta cuestión de la salud,
por ejemplo, ¿no? Es decir, desde el discurso médico, desde el discurso que puede de alguna manera patologizar o psicopatologizar algo que es del orden, bueno, del derecho y del ejercicio y de la práctica de una perspectiva de derecho como es la ESI. Tiro estas dos cuestiones como para que comencemos a conversar y que vayan tomando la palabra, que así se llama nuestro programa de ESI, no de ESI se habla. Y también, bueno, nuestras compañeras de equipo, si quieren en algún momento tomar la palabra, hacer preguntas, comentarios, este es el momento, digamos, más fuera de guión, sino que dejamos que la palabra haga su trabajo. Bien, tomo la palabra yo, ya que la pregunta estuvo dada por el recurso que yo elaboré. En realidad, los movimientos de la disidencia corporal, justamente la primera premisa que hacen es entender que la diversidad corporal no debe ser patologizada. Y se hace toda una reconstrucción y de alguna manera un análisis crítico de lo que es la perspectiva biomédica, ¿sí? O la patologización de los cuerpos disidentes. En todo caso, se habla de la posibilidad de existir sin esta patologización, sin esta presión por encajar o en todo caso articularse la existencia de las corporalidades frente a un solo estatuto que es la cultura de la delgadez o el estereotipo de la delgadez. Obviamente que tienen que ver, como decía Graciela Morgade, en la construcción de nuevos colectivos que devienen también de repensar prácticas, ¿no? Hoy, por eso me pareció tan importante poner a consideración este tema, y que obviamente mi recurso, como dijo Raquel, no agota el tema del gordo odio, ¿no? Y sobre si trabajé o no este tema con mis estudiantes, justamente lo primero que se puede recuperar son a partir de las experiencias individuales, ¿no? En tanto y en cuanto me dicen, y recuerdo algo, profe, nunca pensé en esta situación hasta que lo vi en ESI. Cuando las prácticas y los discursos discriminatorios en torno a la opinión sobre los cuerpos ajenos, ¿no? Esto también tiene que ponerse a consideración. En tanto y en cuanto, sobre todo las redes sociales, maximizan esta posibilidad de opinar sobre el cuerpo del otro. Yo quiero recuperar las palabras de Nicolás Cuello en su entrevista que está dentro del recurso como para finalizar, y él dice, y lo cito, que las experiencias del cuerpo en el amplio espectro en el que existen podamos vivir y acceder a derechos humanos básicos y fundamentales, como la circulación, la accesibilidad y el trato digno en las instituciones. Muchas gracias, Araceli. Bueno, nos siguen llegando comentarios y preguntas en relación, bueno, el recurso en relación al gordo odio es uno de los que, bueno, que más genera por esta emergencia y por esta instauración en cuanto a temáticas, va generando preguntas. Una colega de educación física ponía en el chat esto de, bueno, ¿qué lugar, no, tiene la educación física en relación a trabajar las corporalidades? Como bien dije, estos profesorados no tienen su seminario específico, pero sí sabemos que hay cátedras y espacios extracurriculares. De hecho, en el Liceo de la Ciudad de Rosario conocemos que se viene desarrollando toda una experiencia para trabajar la ESI, aunque aún este seminario no forma parte del currículum prescripto. Y también sabemos, bueno, que la ESI no solo interpela el currículum, sino que interpela a las prácticas institucionales en su conjunto, a sus discursos. Entonces, bueno, tenemos un montón de experiencias que no podemos compartir, pero que, bueno, que sin lugar a dudas la educación física tiene un montón de cuestiones para deconstruirse a sí misma en tanto disciplina, en tanto cómo piensa los cuerpos, cómo piensa el juego. Bueno, daría para otro conversatorio aparte. Dicho todo esto, también
quizás en mi nerviosismo por la desconexión, olvidé decir que, bueno, que estos seminarios están de alguna manera enclavados en diferentes comunidades de la provincia, algunas comunidades son sumamente pequeñas, de hecho, bueno, en los profesorados de educación primaria es el número de mayores profesorados que hay en la provincia, entonces el Seminario de Sexualidad Humana y Educación es el que más cátedras tiene, y entonces la pregunta viene por aquí, ¿no? Poder pensar la inscripción territorial. ¿Es lo mismo ser docente de un seminario de ESI en una localidad pequeña que en los grandes centros urbanos como lo son Rosario y Santa Fe, donde sabemos que hay otras movidas, que bueno, que tenemos también espacios universitarios? De hecho, recién otra colega universitaria en el chat dejó esto, ¿no? Como vemos que en la formación docente las universidades también se empiezan a generar espacios específicos de ESI. Bueno, eso tampoco forma parte de nuestra problematización porque, bueno, porque la universidad no es de la órbita provincial, pero sí, también las universidades tienen que tensionar su currículum, sus prácticas, y también, bueno, van generando espacios de ESI. Entonces, bueno, un poco la pregunta va quizás para las compañeras o las colegas que no trabajan en los grandes centros urbanos, aunque las colegas de Rosario también pueden responder, bueno, ¿qué sucede en esta relación o en este tramado del seminario con la comunidad, con el afuera, o bueno, aquello que consideren relevante que puedan contarnos brevemente? Por ejemplo, en el trabajo que nos contaban Fernanda y Laura, mencionaban algunas cuestiones, digamos, de prejuicios, cuestiones ligadas por ahí a la religión, a ciertas limitaciones, digamos, que dificultaban pensar algunos conceptos. Por ahí a lo mejor si nos quieren contar alguna cuestión, digamos, en que esto se haya podido poner en juego y cómo, bueno, han podido trabajar a partir de recursos, ¿no? Así que sabemos que estas cuestiones están. La pregunta es un poco en relación a cómo se pone en juego en una comunidad en la que es más estrecha por ahí la relación del instituto, en fin, bueno, que nos cuenten un poquito de eso. Ahí, no sé si se me escucha. Sí, Laura. ¿Sí? Sí. Sí, es interesante pensar en esto que ustedes traen, y con Fernanda cuando diseñábamos la infografía pensábamos en esto de un discurso situado partiendo de los cuestionamientos con los que convivimos, y bueno, en los lugares, en las ciudades pequeñas, puede ser el caso de San Cristóbal, sí es cierto que si uno compara con las grandes ciudades, no hay una multiplicidad de discursos en los que, digamos, uno puede apoyarse. Hay muy pocos discursos, digo, esta escuela, puede estar el de la religión, puede estar el de algún frente o alguna agrupación que esté en defensa de este derecho, pero bueno, creo que esa es un poco la diferencia, al menos que yo puedo observar, que no, digamos, en las ciudades pequeñas no existe la multiplicidad de discursos que uno puede sí encontrar en la ciudad y en los que puede sentirse más legitimado, ¿no? Quizás en un pueblo uno encuentra menos legitimación. Y también es cierto que como hay pocos discursos, bueno, vemos esto del poder de algunos discursos todavía muy instalado, que bueno, y entonces ahí está como el conflicto de poderes, la zona de conflicto, si se quiere, y sí, acuerdo con Raquel en que me parece que no es lo mismo ser docente de un espacio como un seminario de educación sexual integral en una localidad pequeña, en donde creo que uno tiene que ser inteligente en el modo en el que aborda para no encontrar rápidamente resistencias, ¿sí? Me parece que ahí también como formadora, como formadores de formadores,
tenemos también que escuchar y mirar el contexto. Queremos llegar y queremos queremos defender la ESI como un derecho, hay que atender a eso. Y también eso, escuchar que quienes nos están escuchando, son parte de un contexto, ¿no? Y que estamos en un proceso de construcción y de deconstrucción también. Gracias, Yo, Laura. Sí. en mi caso, que también trabajo en educación para adultos, educación permanente de jóvenes y adultos, que son también son estudiantes y muchos son madres y padres, y cuando, bueno, emerge algo relacionado, vinculado a la ESI, bueno, expresan las preocupaciones de, bueno, sí, a mí me convocaron a una reunión, pero yo no sé por qué andan diciendo que les van a enseñar a masturbarse, a mí me llegó un mensaje por WhatsApp, es decir, uno va escuchando y me parece que hay que tomar eso como algo que está pasando y como algo que resuena en las instituciones y que tenemos que buscarle la manera de poder construir a partir de ahí una situación de aprendizaje. Porque bueno, si no, se nos va a hacer muy dificultosa la tarea y también que la ESI no tiene que ver con lo que sucede en la escuela, sino lo que podemos sacar muros afuera de la escuela y que también llegue a esas familias. En el caso de estudiantes, en mi experiencia, que no es mucha, en institutos de formación de profesorado, por ahí el tema se intenta evitar, no aparece en la planificación, es como más un silencio porque está latente que puede surgir el conflicto en cualquier momento. Si yo planteo, bueno, que los juegos ya no tienen que estar diferenciados, en las representaciones que muchas veces en inicial y primaria uno busca imágenes y las representaciones visuales que encuentra están súper generizadas, y entonces cuando las y los estudiantes incluyen eso en su planificación, bueno, también es como problematizar eso y decir, bueno, ¿por qué necesito otras imágenes? ¿Y cómo voy a defender que esta imagen va a llegar a la familia y que va a ser de corporalidades diversas, de niños y niñas que no son en el imaginario, el estereotipo del niño y la niña que usualmente vemos en publicidades, en la televisión, etc. Entonces todo eso, bueno, es volver a ponerlo en debate de qué nos pasa y qué discursos producimos nosotros también en relación a eso. Muy, muy interesante, Fernanda, muchas gracias. Bueno, creo que lo más importante de todo encuentro es que nos dejen con ganas de seguir conversando, de seguir pensando, y esperamos que algo de eso hayamos podido transmitir, y no nos queremos ir sin recordar que estos recursos, este trabajo hecho por docentes, digamos, de la provincia de Santa Fe, en especial de educación superior, responden, ¿no?, al horizonte que tenemos de implementación de la ESI, ¿no? Es decir, ese es nuestro horizonte. Entonces la cuestión acá es poder hacer de estos recursos algo que pueda circular, como decíamos al principio, ¿por qué no transformarlos, reescribirlos, enriquecerlos, ¿no?, y hacer tal vez nuevos recurseros, nuevas, digamos, ediciones que sean siempre producto del diálogo y del intercambio, ¿no? Porque la ESI es eso, ¿no?, una construcción colectiva. Así que, bueno, realmente les agradecemos la presencia, el trabajo de toda la docencia, y terminamos agosto de conversatorio, pero queremos decirles que, bueno, nos encantaría seguir encontrándonos en los meses que siguen, en los próximos conversatorios. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a toda la docencia. Nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias. Gracias a todos, todas.